Square Enix finalmente ha puesto las cartas sobre la mesa, y la realidad sobre el esperado remake de Final Fantasy VI es mucho más compleja de lo que imaginábamos. Estamos ante un proyecto que, en palabras de sus directores, podría eclipsar en escala a todo lo que hemos visto en la trilogía de Cloud. Pero mientras los clásicos de 16 y 32 bits definen su destino entre la ambición y la imposibilidad, una filtración masiva bajo el nombre Final Fantasy VII Revelation sugiere que la historia que creíamos cerrada en Midgar está a punto de expandirse de una forma totalmente inesperada. ¿Son expansiones, un nuevo cierre o el nexo que unirá todo el universo de la séptima entrega? Hoy descifraremos qué hay de real tras este misterioso título y qué futuro le depara las joyas de la corona de Square. Estás en el espacio donde la nostalgia se encuentra con el futuro. Esto es Right Speed, tu punto de encuentro para el análisis profundo de remakes y la cultura del gaming retro que tanto nos gusta. Sujeta bien el mando porque las declaraciones de Yoshida y las últimas filtraciones de la base de datos van a cambiar tu perspectiva sobre lo que se viene. El peso de un legado inalcanzable. Durante años, la comunidad ha señalado a Final Fantasy VI como el candidato ideal para recibir el tratamiento de remake definitivo. Sin embargo, Naoki Yoshida ha compartido una reflexión que aterriza nuestras expectativas. El problema no radica en la falta de voluntad, este radica en la densidad narrativa y el diseño de mundo de la obra original de 1994. Recrear con fidelidad actual un título que presenta 14 protagonistas con arcos argumentales profundos y un mapa que sufre una metamorfosis total a mitad de la aventura requeriría una inversión de tiempo que Yoshida estima en 20 años. Esta declaración nos revela una filosofía de trabajo interna. Square Enix parece haber comprendido que el modelo de producción utilizado con Final Fantasy VII no es replicable para todos sus clásicos. La escala de Rebirth ha sentado un precedente tan alto que ahora el estudio se cuestiona si es viable comprometer a sus mejores talentos en un ciclo de desarrollo que podría abarcar varias generaciones de consolas. Para los entusiastas de Terra, Celes y Locke, esto significa que el proyecto está en el radar, pero bajo una advertencia de realismo logístico que nunca antes habíamos escuchado de forma tan directa. ¿Y a ti qué te parece? Las piezas que encajan para el 8 y el 9. Mientras el sexto capítulo parece una montaña difícil de escalar, las menciones sobre Final Fantasy VIII y IX respiran un aire distinto. Naoki Yoshida ha sugerido que si se decidieran por estos títulos, la estrategia de desarrollo tendría que ser diferente. No quiere decir que haya que recortar contenido. Esto refiere a encontrar un equilibrio técnico que permita revivir estos mundos sin caer en la trampa de los desarrollos eternos. En el caso de la octava entrega, el desafío reside en actualizar un sistema de juego tan divisivo como es el de tener que definir si desean conservar el sistema de los turnos o seguir el tratamiento exitoso del remake de la séptima entrega. Mientras que para el noveno capítulo, el rumor de un remake con un estilo visual más estilizado sigue cobrando fuerza. Lo fascinante es que mientras esperamos estos movimientos oficiales, han surgido propuestas como Final Fantasy Resonance. Este proyecto que apuesta por un pixel art de nueva generación demuestra que existe una demanda real por conservar la estética clásica pero con una fluidez y detalle contemporáneos. No quiere decir que Resonance intente competir con el fotorrealismo, pero lo que intenta lograr con su diseño y mecánicas es capturar la esencia que hizo grandes a estos juegos, algo que Square Enix está observando muy de cerca para definir su próximo paso. El enigma de Final Fantasy VII Revelation.
Pero la noticia que verdaderamente ha sacudido los cimientos de la red no proviene de una entrevista, sino de las sombras de las bases de datos digitales. Ha aparecido un registro bajo el nombre de Final Fantasy VII Revelation. Correcto, el nombre de la tercera parte, pero para mayor contexto, todo surge de EpicDB, una herramienta de terceros que rastrea los movimientos en la tienda de Epic Games, donde se han listado casi una decena de contenidos adicionales y expansiones de historia vinculadas a este nombre. Aunque ni Square Enix ni Epic han confirmado la veracidad de estos hallazgos identificados por RPG Site, los detalles son demasiado específicos para ignorarlos. La base de datos señala la existencia de 3 ediciones distintas para la tercera entrega del remake: estándar, Premium y Premium Plus, incluyendo ya sus respectivas bonificaciones por reserva. Para entender el impacto de esto debemos mirar más allá de un simple registro técnico. Estamos ante la posible respuesta a la pregunta que todos nos hacemos: ¿qué pasará cuando la trilogía del remake termine? Las filtraciones sugieren que Revelation no es un juego aislado, es una estructura diseñada para expandir el universo de Gaia de manera modular. Imaginen una plataforma centralizada que reciba expansiones de historia de gran escala, permitiendo que Square Enix profundice en esos capítulos que no caben en la trama principal. Esto explicaría por qué el estudio parece tan tranquilo respecto al cierre de esta tercera entrega. Quizás el final del gran viaje sea solo el principio de una narrativa mucho más fragmentada y rica que se irá desvelando con el tiempo. Lo más fascinante de este hallazgo es su potencial como puente narrativo. Muchos nos preguntamos cómo encajarán finalmente los sucesos de la película Advent Children o el oscuro relato de Dirge of Cerberus con esta nueva línea de tiempo que estamos construyendo. Revelation parece ser el contenedor perfecto para explorar el pasado de Sephiroth, la redención de Vincent Valentine o incluso los cabos sueltos que deje el destino de Zack Fair, sin necesidad de esperar otros 5 años por un juego totalmente nuevo. Este registro nos da una pista vital sobre la estrategia de Square Enix. La intención es que Final Fantasy VII deje de ser una serie de lanzamientos esporádicos para convertirse en un ecosistema vivo y constante. Es una apuesta por mantener la relevancia de Cloud y compañía durante toda la década, asegurándose de que siempre hay una nueva revelación que nos motiva a regresar a este mundo. No están simplemente planeando un cierre, están construyendo el legado que unificará todas las piezas de la compilación en una sola experiencia definitiva. Entonces, para terminar, al mirar el panorama completo, queda claro que Square Enix atraviesa una etapa de honestidad necesaria. Por un lado, nos piden paciencia ante proyectos que desafían los límites de la producción actual. Por otro, nos mantienen alerta con filtraciones que prometen expandir los universos que ya amamos. La nostalgia ya no es solo un recuerdo, es el motor de una industria que intenta equilibrar nuestros sueños más ambiciosos con la realidad del desarrollo moderno. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes. ¿Preferirían un remake de Final Fantasy VI que tome décadas en perfeccionarse o se inclinarían por una versión visualmente más sencilla pero más cercana en el tiempo? Recuerden que la caja de comentarios es de ustedes para debatir sobre el futuro de estas leyendas. Finalmente, si te apasiona descubrir qué sucede detrás de bambalinas con tus franquicias favoritas, no olvides que siempre estamos analizando cada movimiento aquí en el canal. De hecho, si quieres profundizar en cómo el estilo visual puede cambiar por completo la percepción de un clásico, te recomiendo ver el siguiente vídeo sobre ¿arruinarán Final Fantasy IX? El dilema del nuevo estilo visual. Se los dejaré aquí arriba en la descripción del vídeo y en pantallas finales. Nos vemos en el siguiente. Gente, les habla Ryan. Si llegaron hasta aquí es porque disfrutan mi contenido. Por lo tanto, agradezcanme dándole like a este vídeo, a la campanita
y suscribiéndose a este gran canal. Bueno, sin más, nos vemos la próxima. Y recuerden, no sean como Arthurus Mengs. Hasta luego.